1918, la Primera Guerra Mundial, la más salvaje barbarie que los suelos de Europa habían visto hasta entonces, terminaba el 11 de noviembre. La firma el 28 de junio de 1919 del Tratado de Versalles ponía punto final a la Gran Guerra. En Alemania, la gran derrotada, el emperador había abdicado y se proclamaba la República como excusa para eludir responsabilidades. Una nueva Alemania se asomaba a una paz nueva bajo el pesado lastre de la derrota y las sanciones económicas. Un hecho que ensombrecería la nueva república, la República de Weimar, una república sustentada básicamente por un partido, el socialdemócrata, que era considerado marginal a pesar de su gran número de afiliados y simpatizantes. Junto con algunas reformas moderadas, las fuerzas del antiguo régimen pervivían con todos sus privilegios, demasiadas fuerzas hostiles a la nueva república que tuvieron como fin desde un primer momento destruirla. En ello jugó un papel determinante el miedo a la insurrección bolchevique que había hecho un conato de hacerse con el poder cuando a comienzos de 1919 el país servía por el levantamiento de la extrema izquierda, finalmente reprimido con un saldo de decenas de muertos. La República de Weimar nacía con la carga de unas tremendas reparaciones de guerra. El marco se colapsa y la inflación se dispara, de modo que el país se sitúa al borde del abismo. Sin embargo, y hasta el crack de 1929, la política equilibradora de Stresemann llevará a un periodo de relativa estabilidad que poco a poco lleva a una pacificación de la vida política. El eco del hundimiento de la bolsa de Nueva York acabaría con el espejismo. La economía alemana se desintegra tras 5 años de bonanza. La cifra de parados alcanza los 5 millones en 1931, mientras la República de Weimar agoniza. Un oscuro cabo austríaco de la Primera Guerra Mundial, de nombre Adolf Hitler, ya se había hecho notar con un intento de golpe de Estado en 1923 por el que iría a la cárcel. Pintor fracasado, Hitler es uno de los fundadores en 1920 del Partido Nacional Socialista, el partido nazi que poco a poco iría aglutinando bajo un discurso radical, racista y demagógico a todos aquellos descontentos que iban surgiendo de entre todas las capas sociales. En 1928 el partido nazi obtendría un 2,6% de los votos. Tan solo 5 años después, Hitler estaría en el poder y la democracia parlamentaria en ruinas. Conquistar el Estado para sustituirlo por un orden nuevo. Ese es su fin último para el que no tiene prisa, por lo que no acepta participar en gobiernos de coalición. Conquistada la confianza de buena parte del ejército y los grandes industriales y con un respaldo electoral de casi 12 millones de votos, el 30 de enero de 1933 Hindenburg le nombra canciller de un gabinete en el que solo hay 2 nazis más. Tan solo los nazis parecen ser conscientes de la importancia de aquel hecho, celebrándolo con un gigantesco desfile de antorchas. Pero los nazis estaban aún lejos de su objetivo, la conquista total del Estado alemán. Hindenburg disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones. El 27 de febrero arde el Reichstag y al día siguiente Hindenburg publica un decreto restringiendo las libertades. Así, las nuevas elecciones, celebradas el 5 de marzo, fueron todo menos democráticas. Los nazis obtuvieron el 43,9% de los votos, aunque no obtuvieron la mayoría. Con la mayor parte de los diputados electos comunistas detenidos, Hitler exige que se le otorguen plenos poderes durante los 4 años siguientes. El Parlamento, con la única oposición de los socialistas, votó aquella ley y el 22 de junio quedaba declarado ilegal el Partido Socialdemócrata, aunque también los partidos burgueses eran disueltos. La vida cultural alemana, tan rica en la década anterior, sufría un retroceso intenso. Una inmensa mayoría de artistas e intelectuales tuvieron que abandonar el país para huir de una persecución que no dudaba en quemar en espectáculo público miles de libros. Cuando el 2 de agosto de 1934 muere Hindenburg, Hitler asumía la jefatura del Estado sin ninguna oposición. El Congreso del Partido Nazi, celebrado en Nuremberg en 1935, se convertía en una exaltación de toda la parafernalia nazi sabiamente filmada por Leni Riefenstahl. Mientras, las cosas no hacían más que empeorar para los judíos alemanes, señalados, acosados, perseguidos, insultados, privados de sus derechos por leyes racistas. El antisemitismo del que hacía gala Hitler desde su juventud llevaba a millones de ellos a los campos de concentración y al exterminio. Comienza la expansión. El 7 de marzo de 1936, tropas alemanas ocupan Renania, al igual que harían con el Sarre.
Leni Riefenstahl sería también quien filmase la Olimpiada de Berlín de 1936, que Hitler quiso que fuese y no pudo disfrutar una exaltación de la raza aria. Un ejército rearmándose a pasos agigantados y una política expansionista agresiva es la situación que se encuentran Chamberlain y Daladier, los máximos dirigentes británico y francés, en la conferencia de Múnich el 30 de septiembre de 1938. Chamberlain pretende aplacar las exigencias de Hitler. Resultado, el 15 de octubre las tropas nazis ocupan los Sudetes. Meses después ocuparían toda Checoslovaquia. A finales de agosto de 1939 se precipitan los hechos. El día 23 se firma el pacto germano-soviético por el cual se reparten tácitamente Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Polonia firman un pacto de asistencia mutua. El día 31 es movilizada la flota británica y comienza la evacuación de civiles de Londres. El día 1 de septiembre, a las 5 de la madrugada y sin previa declaración de guerra, comienzan los bombardeos contra Polonia por la aviación alemana. Horas después, las tropas nazis atraviesan la frontera para luchar en muy desigual condición con un valiente pero pobre ejército polaco. El día 3 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado.